Bueno, continuando con esta serie de mensajes sobre David, el mensaje de esta mañana lo hemos titulado David en la cueva. Quiero específicamente leer dos versos que aparecen en el primer libro de Samuel, en el capítulo 22, donde leemos estas palabras. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. En este escenario tenemos a un David que ha tocado fondo. Le quitaron el piso, como decían algunos en la clase de la escuela dominical. Y como solemos decir, cuando nos quitan el piso nos quedamos en el aire. La verdad es que no nos quedamos en el aire. La fuerza de gravedad nos va a mandar abajo. No levitamos. Quiere decir eso que cuando nos golpea una experiencia dura, caemos lo más bajo que se pueda. Este hombre, David, estaba en este escenario, en un torbellino de sucesos, donde perdió su empleo, perdió su esposa, perdió su hogar, perdió su consejero, perdió su amigo íntimo y finalmente llegó a perder el respeto a sí mismo. Cuando lo dejamos en el mensaje anterior, el gran David se estaba babeando y arañando las puertas del enemigo como un demente. Y al darse cuenta de que había sido identificado por los filisteos, se finge loco y luego se marcha a Gat. Una vez más, es un hombre que huye. Y es entonces donde lo encontramos en este capítulo 22 del primer libro de Samuel, que dice: y yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán. Termina en una cueva. Yo no sé si usted ha estado alguna vez en una cueva. No estoy hablando de una cueva física, ¿no? De hecho, las cuevas en el orden físico son húmedas, oscuras, tenebrosas, pero las cuevas espirituales son aún peor. Es el momento en que llegamos al mayor tiempo de abatimiento en nuestra vida. Si usted quiere saber qué se siente, si es que no le ha ocurrido, lo felicito, es usted una especie en extinción, porque todos los demás, o una gran mayoría, hemos estado en cuevas. Si quiere saber cómo se siente, ya lo leímos, pero quiero invitarles otra vez a regresar al Salmo 142. Este salmo fue escrito en una cueva. Lo leeré nuevamente. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. El hombre está pidiendo, clamando, buscando a Dios por misericordia, tal como hizo Jonás en el vientre de aquel gran pez. Aquí está ahora David en la oscura y tenebrosa cueva. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Un hombre bien enfocado en este sentido espiritual, ¿no? Él sabe que quien mejor podía oírle era el Señor. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. Esto es una declaración de fe en medio de su dolor y adversidad, y es que no importa lo que estemos viviendo, Dios lo sabe. Él sí está al tanto de todo lo que ocurre. En el camino en que andaba me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, no hay quien cuide de mí. Clamaré a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Qué tremendo.
No importa, Señor, lo que ocurra, sigo esperando en ti. Dice el verso 6, escucha mi clamor porque estoy muy, muy afligido. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Esa declaración de cárcel es una expresión que emplea para referirse a la cueva en la que estaba escondido. Para que alabe tu nombre, me rodearán los justos porque tú me serás propicio. El hombre que escribió esto, inspirado por el Espíritu Santo, no tenía seguridad, no tenía que comer, no tenía a nadie con quien hablar, no tenía ninguna promesa a la cual aferrarse. Recuerden, la Biblia no estaba escrita todavía. No tenía además esperanza de que las cosas fueran a cambiar. Estaba en una lóbrega cueva, lejos de todos y de todas las cosas que amaba. Recuerden que antes de llegar aquí el Señor le había quitado todas sus muletas. Pero le quedó el que es suficiente para toda experiencia de la vida. El que nunca se marcha. El que está cuando todos se han ido. Dios. Por eso escribe el Salmo 142. Si usted lo lee de verdad con el corazón enfocado en estas palabras, podrá sentir su desesperación. En medio de todo eso, no había perdido de vista a Dios. Él está clamando a Él para que lo libre. Miren, cuando llegamos al punto en que hemos sido reducidos a la nada y que ha sido permitido por la soberanía de nuestro Dios, es para darle un nuevo rumbo a nuestra vida. No hay accidente, no hay casualidades. Dios es Dios y lo es siempre. Aquí David se da cuenta de su necesidad. Qué triste que nosotros a veces hacemos lo mismo. Es la naturaleza humana. Si no estamos en el fondo, bien en el fondo, no llegamos a admitir nuestras necesidades. Estás solo en la cueva. Y miren esto. Miren lo que ocurre, ya leímos, volvamos al primer libro de Samuel, capítulo 22. Yéndose luego David allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y a toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Vamos a ubicarnos en quién era su familia. ¿Se acuerdan específicamente cuando su padre prácticamente lo había olvidado? Había llegado Samuel en una misión de parte de Dios para identificar al ungido, y ninguno de los que le mostró el padre Isaí a Samuel eran, y tiene él que preguntarle, ¿son todos estos tus hijos? Oh, no, todavía falta uno. El más pequeño, él cuida las ovejas. Más tarde, cuando se dirige al mismo campo de batalla para enfrentarse con Goliat, su propia familia, sus propios hermanos, lo menosprecian. Llegan a decirle, sabemos por qué estás aquí. Viniste para llamar la atención, para que te vean. Ahora, David está abatido, sin apoyo, con el alma profundamente oprimida, despedazada. ¿Y quiénes vienen? Su familia, aquellos hermanos y padres que no habían sido justos con él. Toda la familia llega. Seamos honestos. Si usted conoce la experiencia de estar en una cueva, tendrá que admitir que se metió allí porque quiere estar solo. No quiere a nadie cerca, ni siquiera a sus familiares. Por eso se metió en la cueva. Pero estos vinieron.
Él no quería que ellos estuvieran allí. De haberlo querido, no habría huido a la cueva, habría huido a buscarles, ¿no? O habría pedido ayuda de ellos. Él no los quería cerca, no los quería con él. No obstante, Dios los trajo allí. Entraron a rastras en esa cueva para estar allí con él. Pero un momento, no se apure, no fueron los únicos que le buscaron en la cueva. Esto no ha terminado. Miren lo que dice el verso 2. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Hay un refrán muy popular entre los cubanos. Yo no sé si dice así, a veces yo le hago ciertas versiones. Éramos pocos y parió katana. ¿Qué clase de piquete se formó allí? Y la Biblia dice todos. Esa gente estaban peor que David. Todos los endeudados, todos los afligidos, todos los amargados de espíritu. ¿Qué pasaba con esta gente? Bueno, vivían en medio de una nación en crisis. Y esta crisis había llegado a golpearles también a ellos. Estaban sufriendo bajo el gobierno de el demente, endemoniado rey Saúl. Él había puesto impuestos demasiado pesados al pueblo, los había maltratado, era un loco, un tipo que sufría depresiones profundas y la gente estaba sufriendo. Algunos llegaron al punto de no poder soportarlo más y por eso la cueva de David terminó llena de descontentos. ¿Se lo imaginan? Estar uno solo en una cueva, sintiéndose como un gusano, que ya es bastante malo, y de pronto llegan 400 gusanos y se apiñan todos ahí. Es un caos. Pero déjeme decirle, Dios está obrando. En este punto le está dando a David un nuevo rumbo en su vida. Él está en la cueva, sintiéndose que no vale para nada, que llegó al final. Entonces viene su familia. Pero antes de que pueda encontrar un lugar para que ellos se acomoden en esa cueva, comienzan a llegar tipos de toda clase, gente extraña. No sabemos cómo corrió la noticia, pero no transcurrió mucho tiempo antes de que hubiera 400 hombres. Dice la Biblia que habían 400. Yo quiero que usted considere que de este grupo, que después se va a convertir en un grupo de 600, salen lo que conocemos como los valientes de David. Un ejército que se convertiría en el ejército de David. Esa banda llegarían a ser sus valientes en la batalla. Más adelante se convertirían en los ministros, gracias hermano, en los ministros de su gabinete cuando llegó al poder. David entonces transforma sus vidas, les inculca orden, disciplina, carácter, dirección. No pierda de vista esto. Es nuestro Dios y solo nuestro Dios quien es capaz de moverse en las circunstancias más hostiles. No hay situación que pueda detener a Dios. No hay oscuridad, por densa que sea, donde no pueda iluminar la luz divina. Este hombre, a pesar de todo, decide no tirar la toalla. Va a aceptar su situación y la va a utilizar lo mejor que puede. Si Dios lo llevó a aquella cueva, entonces
que sea una cueva. Si aquellos que le rodeaban necesitaban de un líder, él sería ese líder. ¿Quién hubiera pensado, por ejemplo, que el siguiente rey de Israel estaría entrenando a sus soldados en una oscura cueva donde nadie los veía y a nadie le importaba? Es Dios y solo Él el que puede hacer esto. Qué extraño proceder de Dios, ¿verdad? Nuestros pensamientos no son los de Él, pero Él lo planificó todo. Aquí encontramos a David, que se convierte en una especie de Robin Hood, en el líder de esta formidable fuerza de hombres que se reúnen en circunstancias adversas. Como ya dije, este ejército personal llega a convertirse en una fuerza de 600 hombres. Quiero que vayamos al primer libro de Samuel, en el capítulo 23, y quiero que leamos el verso 13, que dice: David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Su refugio ahora es el desierto de Judea, con sus montañas, con sus cuevas, con sus profundos vados. Allí David es el líder, capitaneando a un grupo de inconformistas, convirtiéndose entonces en un rey inconformista. Y déjenme decirle, amados hermanos, Israel no vería nunca más a otro rey como David. Ya vimos el Salmo 142. Ahora quiero invitarles a que exploremos otros dos salmos que nos ubican en esta misma experiencia. Uno de ellos es el Salmo 57, el otro es el Salmo 34. Entiendan esto, el Salmo 142, David lo escribe en el mayor momento de abatimiento en su vida. El Salmo 57 cuando está de rodillas. Y el Salmo 34 cuando ya se puso de pie. Quiero que vayamos al Salmo 57. Este gran Salmo 57 comienza con una nota descriptiva. Dice la palabra allí en la introducción: Mictán de David cuando huyó de delante de Saúl a la cueva. Este tipo de nota que encontramos en nuestra Biblia es una nota descriptiva para ubicarnos en el autor y además en el contexto en que fue escrito. En este Salmo 57, verso del 1 al 3 dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su verdad. En este momento David está de rodillas. Qué triste a veces que para que estemos de rodillas, Dios nos tenga que poner en esa situación. Tenga que permitir que sobre nuestra vida venga un peso tan alto que no nos quede otra opción que doblar nuestras rodillas. Está deprimido. Pero lo interesante es que a pesar de todo está mirando al cielo. Ya no está enfocado en él, en su problema. Dios le está diciendo: basta, mira hacia afuera. Tú no eres el centro del universo. Otros están sufriendo. El mundo es un lugar difícil, David, y lo es como consecuencia del pecado. Verso 4 dice: mi alma está entre leones,
Estoy echado entre los hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas y su lengua espada aguda. Esto suena como si realmente él lo hubiera escrito cuando los extraños comenzaron a llegar a la cueva. Yo no sé si alguna vez has estado con gente revoltosa, pero son así. Lo que David dice es verdad. Son un grupo de personas desagradecidas, toscas, atolondradas, pero tan abrumadas por sus propias necesidades que no le prestan atención a las necesidades de los demás. Luego David dice en el verso 5, exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Verso 7, pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto, cantaré y trovaré salmos. Verso 11, exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. ¿Vemos dónde están los ojos de David ahora? Fíjense lo que dice, seas exaltado, oh Dios. Repito, en el Salmo 142, él está diciendo, estoy en una cueva, llegué al final, no hay salida para mí, no tengo a nadie ni a mi derecha ni a mi izquierda, no hay persona que se preocupe por mí, lo he perdido todo. Y entonces Dios comienza a moverse. Y llegamos al Salmo 57 donde dice, oh Dios, ten misericordia de mí. Ya no doy más, suple mis necesidades. Y llegamos al Salmo 34. Yo creo que este es el tercer salmo que él escribe estando en la cueva. Pero entiendan, aquí se ha producido un cambio tremendo. Miren el verso 1, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Después vemos que los hombres de David se volvieron sumamente hábiles con la espada, el arco y la flecha. Puede que hayan sido inconformistas, pero Dios está moviendo en ese grupo, está usando a David y convirtiendo a este grupo en hábiles cazadores y valerosos valientes. Por eso David, al ver sus hombres cómo utilizan con tanta pericia la espada, la lanza y el arco, dice en el verso 3, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos a una su nombre. Está poniendo los ojos en el Señor. Verso 4, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Luego dice en el verso 8, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. A los que están endeudados les dice en el verso 9, temed a Jehová, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. A los revoltosos les dice en el verso 10, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Y por último, él da una especie de lección resumida a todo el grupo. Verso 19, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Cómo fue que se produjo una transformación tan grande en la vida y en la actitud de David? Quiero decirles tres cosas por las que creo que se produjo este cambio. Primero, porque sufrió lo suficiente como para reconocer su necesidad. El dolor, el sufrimiento es parte de la escuela por la que Dios nos permite pasar en este mundo. Lo que usted está viviendo hoy no es accidental.
Así que si su primera reacción es quejarse, cuidado, Dios no pierde el control. A Él no se le escapan las cosas de las manos. Si fuera así, no sería el Dios soberano y todopoderoso que encontramos descrito en la Biblia. Cuando usted y yo sufrimos, comenzamos a recordar lo que sabemos pero se nos ha olvidado. Somos frágiles. Necesitamos de otro. En medio del dolor nos damos cuenta que nuestra carga necesitamos compartirla con alguien, especialmente con nuestro Señor. David sufrió lo suficiente como para darse cuenta de su necesidad. A veces hay personas que cierran los ojos para no ver y los oídos para no oír. La frase favorita de los que viven en este estado es: yo estoy bien. Yo estoy bien con el Señor, ¿de verdad? Primero voy a decir, si usted no tiene una relación personal con Dios, no está bien con Él. No está bien. No importa cuántos cultos usted venga, ni cuántos sermones vea en la televisión o en YouTube, ni a cuántos famosos predicadores siga. Si usted no tiene una relación personal con Dios, no podrá estar bien. Y cuando hablo de una relación personal, es buscándole usted, porque lo necesita. Eso que solemos hacer cuando, como han dicho, se nos abre el suelo, cuando estamos en el fondo, que no nos queda otra dirección en la cual mirar que al cielo. Señor, ayúdame, te necesito. Y es en esos momentos de dolor cuando buscamos a Dios como nunca antes lo hemos hecho. Bendito dolor. ¿Saben por qué? Porque eso logra nuestra atención. Lo que no puede hacer los mejores sermones es que usted escuche. Ni cuántas veces venga a este lugar. No importa si el que está predicando aquí es el apóstol Pablo o el mismísimo Señor Jesucristo. A veces somos fríos, indiferentes. Nos familiarizamos tanto con la voz del pastor que ya no tiene sentido para nosotros. No logra remover nuestro interior, sacudirlo. Pero unas pocas olas de dolor nos recuerdan quiénes somos y nos ayudan a estar en el enfoque correcto. Somos frágiles. Déjese de necedades. No tenemos control absoluto de las cosas que ocurren. No tenemos ninguno. Segundo, cambió porque fue lo suficientemente honesto como para clamar por ayuda. Vivimos en una generación que ha estado dando una apariencia superficial por largo tiempo. No hay profundidad espiritual. Y esa superficialidad también la vemos a veces en el cuerpo del Señor. Por eso la gente no aprende que necesita a Dios y necesita buscarle. No puedo vivir mis días sin Dios. Necesito que desesperadamente me hable, no para aumentar mi conocimiento, ni para el sermón que tengo que predicarle el domingo o la clase que debo dar. Necesito que Dios me hable porque lo necesito para mi propia vida. Y entonces clamamos. David clamó y clamó. En tercer lugar, cambió porque fue lo suficientemente honesto, lo suficientemente humilde para aprender de Dios. ¡Cuánta humildad! Una y otra vez nos vemos en experiencias duras y se nos olvida que siempre hay algo que podemos aprender de ella.
Como dice la Biblia en Proverbios, dice, el que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Sí, esas amonestaciones de la vida, esas experiencias en las que nos encontramos muchas veces, son diseñadas por la mano de Dios. Y en lugar de quejarnos, de amargarnos, debemos ir al Señor con la suficiente humildad como para preguntarle: Señor, ¿qué me estás tratando de enseñar? Estoy dispuesto a aprender, Señor, ¿por qué llegué a esta cueva? Lo peor no es lo que nos ocurre. Lo peor es no aprender de lo que nos ocurre. Señor, si es una cueva, la voy a aceptar. Es entonces cuando estamos dispuestos o listos para convertir esa cueva en un lugar de entrenamiento para el futuro. Necesitamos refugio. Por eso me desagrada enormemente esa filosofía falsa, mentirosa, que dice que la vida cristiana es todo color de rosa. No lo es. A veces la vida cristiana atraviesa por periodos en cuevas oscuras y profundas. Ahora, ¿qué será lo que hay en el desánimo que le quita a la vida el gozo y nos deja sintiéndonos vulnerables e indefensos? Yo realmente no sé todas las razones, no sé ni siquiera la mayoría de ellas, pero una cosa sí puedo decirle: nos damos cuenta de que no tenemos refugio, y es cuando más lo necesitamos. ¿Por qué? Porque no es el estilo de su vida ir o tener ese refugio. Porque si usted no tiene una relación con Dios, no estará listo para cuando la adversidad lo golpee. Ni tampoco va a recordar: oh, allí está, Señor, siempre ha estado. Ayúdame, voy a ti. Voy a ser dolorosamente específico. No es una pregunta solo para ti, es para mí. ¿A quién buscamos cuando tocamos fondo? ¿Qué hacemos? O cuando enfrentamos un problema que es embarazoso y quizás hasta escandaloso. Por ejemplo, imagínese que usted está viviendo la experiencia de acabar de descubrir que tiene un hijo homosexual. ¿Qué haces? ¿A quién acudes? Imagínate que después de 40 años de matrimonio, que la persona que ya tiene su cabeza blanca y pocos pelos, comienza a hablarte de separación o de divorcio. ¿Qué haces? ¿A quién acudes? ¿Cómo respondes cuando es tu hija, no la del vecino ni la del hermano, cuando es tu hija la que se va de la casa, se ha fugado de la casa por cuarta vez? Y es en esta ocasión donde el temor a que esté embarazada se apodera de ti. ¿Qué haces cuando pierdes de pronto tu empleo? Y lo más terrible es que descubres que lo perdiste por tu culpa. ¿Qué haces o a quién acudes cuando has hecho un mal negocio y este te ha costado muchísimo dinero? ¿Qué haces o a quién acudes cuando tu padre o tu madre se han vuelto alcohólicos? O cuando descubres que tu esposa o tu esposo no te es fiel. ¿Qué haces o a quién acudes cuando te meten en la cárcel por haber infringido la ley? La lista podría ser inmensa.
Yo creo que en momentos como esos es donde es puesta a prueba nuestro cristianismo. Al menos el mío no es puesto a prueba cuando predico acá los domingos. Y cuando doy los estudios los viernes o puedo dar una clase. Es esos momentos cuando necesito un refugio. Alguien que me escuche. Alguien que me entienda. Necesito una cueva donde meterme. Y busco la cueva porque no quiero a nadie junto a mí. ¿A quién acudes cuando no tienes a nadie a quien contarle tu tristeza? Miren, cuando uno se está ahogando, necesita un salvavidas. Cuando hay una tormenta, necesitas un refugio. Cuando derramas lágrimas, necesitas ser consolado. David vivió todo esto y se volvió a Dios descansando en Él. El hombre está arrinconado, golpeado por la adversidad, luchando contra el desaliento y la desesperanza. Y miren lo que escribe en su diario de aflicción. Ahora hoy otro salmo, el Salmo 31, verso 1. En ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Sin fuerzas, con el alma herida. El hombre clama a Dios y le dice, tú eres mi refugio. Ahora bien, una pregunta final. ¿Por qué necesitamos un refugio? Mire, cuando uno lee todo este Salmo 31, podemos encontrar tres razones. Primero, necesitamos un refugio porque todos experimentamos dolor y sufrimiento, aflicciones de todo tipo. Todos. Verso 9. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo. ¿No le resultan familiares estas palabras? Estos sentimientos que están en el corazón de David, cuando están tus ojos enrojecidos por el llanto, cuando la pesada carga te acongoja presionándote, cuando ha llegado la depresión y parece que no se va, cuando esa serpiente de la desesperanza se desliza silenciosamente por la puerta trasera de tu alma, en ese momento necesitamos un refugio. Segundo, necesitamos un refugio porque todos somos pecadores y la culpa nos va a acusar. Verso 10, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar, se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. En estas palabras hay contenido mucho dolor, mucha vergüenza, muchos sentimientos como estos de decir es mi culpa, es mi falta. A veces no tenemos la humildad para admitir que lo que estamos viviendo fue el resultado de una mala decisión. Y en ocasiones de una decisión pecaminosa. Pero créame, si el Espíritu de Dios mora en usted, Él le va a hablar. No lo hará al oído, pero lo hará a su propio espíritu, a su propia conciencia. Entonces nos sentimos atormentados, perseguidos por la congoja. Esa que provocamos nosotros mismos. Y entonces buscamos con desesperación un lugar donde escondernos. Tercero, necesitamos un refugio porque estamos rodeados de adversarios y la incomprensión nos asalta. Verso 11, de todos mis enemigos soy objeto de oprobio y de mis vecinos mucho más, y el horror de mis conocidos, los que me ven fuera, huyen de mí. Hay enemigos. Tenemos a un gran enemigo, el diablo mismo, que anda como león rugiente, no descansa. No se engañe. Reconocer esa realidad es ser sabio, es ser maduro. Es importante entonces prepararnos para enfrentarlo. Puede que usted diga, yo no tengo enemigos, pero ¿estás seguro de que no hay otros que sí te miran como un enemigo? Esos que son capaces de hablar de ti
por la espalda y de pronto te enteras. Eso sucede. Entonces es cuando uno se siente como un ratón herido, sangrante, en las garras de un terrible gato hambriento. ¿Cómo es posible que esa persona esté diciendo eso de mí? Esto es más de lo que puedo aguantar. Es como si el chismorreo nos diera el empujón final. Mientras uno está tratando de mantener el equilibrio en medio de su batalla, viene el empujón. Cuando estás presionado, cuando te encuentras bajo tensión, cuando eres empujado hacia abajo, cuando tu debilidad se manifiesta, recuerda que Dios está construyendo una tienda de refugio. Su protección es permanente. Dios no abandona cuando las cosas se ponen malas. Él sigue ahí dándote fuerzas. Este fue también la experiencia del salmista en el Salmo 46, verso 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Se dice que Martín Lutero, el gran reformador, vivió bajo una continua tensión y una oposición satánica. Dicen que cuando comenzó a estudiar el Salmo 46, comprendió que Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Y saben lo que salió de ese momento tenebroso y difícil? El hermoso himno Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Qué maravillosa verdad para recordar cuando estamos en aprietos. La palabra tribulación es el sustantivo que corresponde al verbo atribular. En el hebreo significa estar restringido, limitado en un lugar estrecho y apretado. Hay una expresión muy conocida que dice estar entre la espada y la pared. Otra, estoy en un callejón sin salida. Y lo diré en la experiencia del sermón actual, estoy en una cueva. Dios no solo viene en nuestra ayuda, sino que dice la Biblia que lo hace pronto. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Yo creo que necesitamos aprender que la gente desanimada, la gente deprimida, desalentada, no necesitan críticos. No necesitan que vengan otros a aumentarle los sentimientos de culpa. Esa gente lo que necesita es aliento. En una palabra, necesitan refugio. Algo donde ocultarse y sanar. Necesitan a alguien bien dispuesto, disponible. A un confidente, a un compañero de lucha. Eso es lo que necesitas. ¿Lo encontraste? Bueno, si no lo has encontrado, quiero decirte que puedes ir al mismo refugio que encontró David. Aquel al que se refiere con estas palabras, mi fortaleza, mi roca fuerte, castillo mío. Miren, hoy lo conocemos por otro nombre. Jesús. Él sigue estando a nuestra disposición. Él sigue entrando en las cuevas más oscuras. Él sigue extendiendo su mano a aquellos que se han rendido. Tienes solo dos opciones: seguir revolcándote en tu autocompasión y miseria, drenando tus fuerzas, desgastándote, desajustando los pocos tornillos que te queden apretados, o tomar su mano y decirle: Señor, gracias por venir a esta cueva. Gracias por esa mano compasiva y misericordiosa. Yo sé que no la merezco.
no merezco tu amor, pero gracias por estar allí. Hermanos, si nuestro cristianismo no da para eso, estamos perdiendo miserablemente nuestro tiempo. Hay algo terriblemente mal en nuestra vida. Usted me oyó hace unos minutos que dije, no me gusta esa filosofía, no me gusta porque ni la enseño ni la predico, de que todo en la vida cristiana es color de rosa. No, no soy predicador de la prosperidad. A veces mis sermones son duros. Hablo del dolor y el sufrimiento, pero lo hago porque sé que también en la misma Biblia y en el mismo Evangelio está la respuesta. La grandeza de ese Evangelio es la persona de Jesucristo. Lo que hizo por nosotros, la respuesta de Dios al dolor humano. Un dolor que se encuentra porque hay pecado en el mundo. Y el Señor hizo todo para salvarnos de esas miserias. Y lo increíble es que a pesar de eso, mucha gente le sigue dando la espalda a Jesucristo. Y siguen por su propio camino, olvidándose de Dios. ¿Cómo está tu relación con Dios? No me vengas a hablar de cuántos videos viste ni cuántos predicadores. Yo no sé usted, a veces yo estoy cansado de eso. No me interesa oír a nadie. Amo leer, a veces no quiero leer. No quiero ver lo que dice un comentario, lo que dice un libro. No. No estoy buscando información humana. Necesito a Dios. Y no por lo que me dé, lo necesito por quien es. Y es en esos momentos gloriosos y no tan abundantes, a veces en la vida de muchos creyentes, en los que abrimos con una humildad total la palabra y decimos, oramos, Señor, háblame, necesito oír tu voz. Y después que terminamos, oramos, le adoramos, reconocemos su grandeza, su maravilla. Gracias, Señor, decimos una y otra vez, gracias porque me has sostenido, gracias por estar ahí. Eso es tener una relación con Dios. Y créanme, hermanos, no importa lo que vivamos, Él es suficiente para enfrentarlo. Dios te ama. Ven a Jesucristo hoy y nunca te arrepentirás. Habrás tomado muchas decisiones malas. Yo también lo he hecho y me arrepiento de ellas. Si tuviera la oportunidad para volver atrás, lo haría diferente. Pero no hay oportunidad para volver atrás. Pero sí podemos seguir, enfrentar el presente, por duro que sea, y mirar con esperanza el futuro. Si Jesucristo, el Hijo de Dios, es nuestro Señor y Salvador. El único y suficiente Salvador. Aquel que vino a morir por nosotros. Y de eso es lo que vamos a hablar ahora, que vamos a celebrar la Santa Cena. Esto nos ayuda a recordar la medida del amor de Dios para con nosotros. Nunca lo olvides. Dios te ama y te ama como tú no eres capaz de imaginar. ¿Quién? Piénsalo. ¿Quién en el plano humano sería capaz de hacer por ti lo que hizo Jesús?